Juan capítulo 1, versículos 29 a 32. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Hoy vamos a trabajar con la siguiente parte de este capítulo. Como tú sabes, pues vamos a ir paso a pasito, de tal forma que podamos abarcar con claridad lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo. Necesito que abras tu índice porque vamos a estar trabajando también con él. Y el día de hoy vamos a ver qué es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 29. Tenemos un título allí que dice El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a detenernos un poquito aquí. Son poquitos textos los que vamos a ver el día de hoy, poquitos versículos, pero decidí hacerlo así porque es demasiada la información que tenemos que estar buscando. Por eso te decía que vamos a trabajar con el índice, porque vamos a ver y a confirmar lo que se está diciendo en este libro con otros libros de la palabra de Dios. ¿Qué es eso del Cordero de Dios? Vamos a entender por qué se le llama a Jesús el Cordero de Dios. La Biblia completamente, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, lo apoda así, el Cordero de Dios. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón es que Dios puso como un estatuto a su pueblo. Ellos debían hacer 2 sacrificios diarios ofreciendo un animal, obvio, en sacrificio por los pecados que los hombres cometieran. Vámonos a ver esta ordenanza en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo nos maneja un chorro de historias súper fantásticas de cómo el Dios liberó al pueblo de Israel que estaba viviendo en esclavitud. Y más adelante lo vamos a ver. Te vas a dar cuenta de las maravillas tan grandes que Dios hacía para su pueblo. Y bueno, lo hace para nosotros también, ¿verdad? Entonces, vete al libro de Éxodo. En el índice, el libro de Éxodo está en la página 57. Esto está en el Antiguo Testamento. Vamos a trabajar con el Antiguo Testamento. Te voy a dar unos momentitos para que encuentres el libro de Éxodo otra vez. Está en el Antiguo Testamento. Es el segundo libro del Antiguo Testamento. Encontramos el libro primero y luego nos vamos al capítulo, que son los números grandes, que sería el capítulo 29. Y vamos a leer el versículo número 38. Incluso tiene un subtítulo, dice las ofrendas diarias. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efá de flor, un efá. Un efá no era más que la medida, era como la cantidad que ellos utilizaban. Y esta medida era para pesar las lentejas, el arroz, todos los granos. Entonces, un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Un hin al día de hoy es un tipo de aceite de hin, obvio, que se utiliza, todos lo has de conocer, se utiliza muchísimo en situaciones medicinales porque también tiene mucho olor, entonces también se utiliza como aroma. Y para la libación, ¿qué es eso de libación? Bueno, libación no es otra cosa más que derramar el líquido, derramar el aceite o esparcirlo, ¿no? Como los que no teníamos piso, que regábamos la tierrita para poderla barrer, eso es esparción. Y luego dice, y la 1/4 parte de un hin de vino, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a la libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Bueno, pues aquí
el libro de Éxodo nos está mencionando cómo Dios le puso esta ordenanza. Entonces, ¿por qué? Porque recuérdate que Dios es santo y Dios no puede convivir con el pecado. Entonces se necesitaba purificar el pueblo, forzosamente necesitaban estar limpios para que Dios pudiese seguir teniendo comunicación con él. Y en otras palabras, Jesús vino a ocupar el lugar del borreguito o de cualquier animal, porque en ciertas ofrendas se ponían borregos, en otras corderos, en otros bueyes, en otras palomas, en otras vacas. Vamos a ver más adelante eso, dependiendo del tipo de pecado que habían cometido. Pero al aparecer el Señor Jesucristo en la tierra con su forma humana, ya no iba a ser más necesario esto. Vamos a verlo, dice que Jesús, pues ahora Él es el Cordero, Él tomó ese lugar. Vete a tu índice y busca el libro de Romanos. Romanos está en el Nuevo Testamento. Según la foto que yo tengo, lo vas a encontrar como dice a los romanos, porque son cartas a los romanos. Su abreviatura es RO y la página es la 1038. Te voy a dar unos momentitos para que te vayas al libro de Romanos, para que tú misma puedas leer. Y ya que estés en el libro de Romanos, ahora sí buscamos los números grandes, el número 8, que es el capítulo 8, y el versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ok, está como un poquito enredadizo, ¿no? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es lo que nos dice la versión Reina Valera 1960. Yo tengo otra versión aquí, que es una versión más actual. Lo único que hace es cambiar las palabras por un lenguaje más común para nosotros. Y te voy a leer lo que dice, ¿no? Exactamente igual. Estoy en Romanos 8:3. En efecto, la ley no pudo liberarnos, o sea, no nos libra de ser pecadores. Si nosotros estamos bajo la ley, tendríamos que seguir haciendo matadera de borreguitos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder, o sea, el pecado es más grande que la ley, es lo que nos está diciendo básicamente. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecado, o sea, lo envió en forma de ser humano, para que él tuviera esa naturaleza de pecador. En condición de pecadores, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Eso es lo que hizo nuestro Dios. Mandó al Señor Jesucristo en forma humana para que Él fuese el sacrificio, que ya no se iba a necesitar más borreguitos. Mira, ahora vámonos a otro versículo de la Biblia que también menciona lo mismo. Este es el libro de Hebreos. En tu índice vas a encontrar a los hebreos, porque también es una carta hacia unas personas que vivían en Hebreos, por eso se llama Hebreos. Su abreviatura es HE y la página es la 1110. Hebreos, te voy a dar un poquito más de tiempo, está igual en el Nuevo Testamento, Hebreos. Y ahora sí, buscamos el capítulo 10, que son los números grandes, y el versículo 5, el número chiquito. Y dice así, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales
cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Voy a lo mismo, me voy a buscar, esto mismo que se está diciendo en Hebreos, son palabras del propio Jesucristo. Él está expresando eso. Es una oración que Él está haciendo al Padre. Lo voy a buscar en mi Biblia, que es la Nueva Versión Internacional. Otra vez, lo único que cambia son las palabras y inclusive la gramática, ¿no? Nos voltea incluso las palabras, pero son las mismas para que lo podamos entender. Hebreos 10, del 5 al 10. Dice así: por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. Si tú observas, mientras yo te voy leyendo lo que dice la Nueva Versión Internacional, es lo mismo que dice la versión Reina Valera, pero su lenguaje, pues como no lo practicamos, se complica un poquito más para entender, pero es lo mismo. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo, está diciéndole Jesús a Dios. Versículo 6. No te agradaron ni los holocaustos ni sacrificios por el pecado. O sea, Dios ya no quería más borreguitos. Ya más adelante vamos a aprender la razón, pero la razón principal es que ya a la gente ya no le importaba que el borreguito estuviera tuerto. O que el borreguito, buscaban al borreguito más feo, más flaco, y ese es el que le ofrecían a Dios. O sea, ya buscaban la sobra para entregársela a Dios. Por eso él ya no estaba de acuerdo con eso. Versículo 7. Por eso dije, dice Jesús, aquí me tienes. Como el libro dice, de mí he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, está diciendo el que escribió Hebreos, sacrificio y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacieron, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. O sea, a pesar de que Dios mismo lo había mandado a hacer, pues ya no le gustaba, pero la razón era esa, por la falta de prioridad a Dios. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofreciendo una vez y para siempre. Nosotros no vamos a necesitar más borreguitos, porque Jesucristo ya es el Cordero, ya Él entregó su vida por todos nosotros. Ya no es necesario que hagamos ningún otro sacrificio. Es más, no es necesario que hay muchas religiones que lo que hacen es llevar en cierta época un animalito, una paloma, inclusive pues entregan tierras y entregan cosas en sacrificio con tal de que se les perdone los pecados. Ya no es necesario. Lo único que existe para el perdón de los pecados es el sacrificio de Jesucristo. Bueno, en efecto, y ahora podemos saber que el sacrificio de Jesús fue lo más perfecto y fue el último sacrificio por los pecados o por la expiación de los pecados. ¿Qué es eso de expiación de los pecados? Bueno, expiación es cubrir o la eliminación de la culpa a través de un tercero. ¿Esto qué quiere decir? Que mi culpa, tu culpa, Magali, la culpa de mi esposo, la culpa de tus hijos, ya la tomó Jesús. Él es el tercero que tomó eso. El culpable entonces queda absuelto de cualquier pena o castigo. La pena que nosotros merecíamos por ser pecadores era la muerte. Y fíjate una cosa, es un dato curioso. Algunos estudios mencionan que a la hora en la que Jesucristo murió, en la tarde, que es más o menos a las 6:20, 6:25, algo así, varía. Es la misma hora en la que el pueblo de Dios hacía el holocausto vespertino. ¿Será coincidencia? Yo no creo en las coincidencias, amiga. Algo tiene que ver aquí, precisamente.
Perdón, te decía que el castigo de nosotros era, precisamente la muerte. Vamos a leer qué dice Romanos 3:23. Romanos, ¿te acuerdas que ya lo vimos? O a los Romanos, en la página 1038. Te voy a dar un tiempito para que lo busques. El libro de Romanos. Romanos. Vamos a leer ahora el versículo 3, perdón, el capítulo 3, el número grande, al versículo 23. Vamos a leer del 23 al 25. Y dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes? Todos. Y todos te incluye a ti, me incluye a mí, incluye a mi esposo, incluye a mis hijos, a los tuyos. Dice, en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Significa que no merecemos entrar en su reino por ser pecadores, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Esto que dice? Pues que pues somos perdonados porque Él ha tenido gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El único redentor de nuestros pecados es el Señor Jesucristo. No hay otra cosa. No podemos hacer, ni siquiera las obras nos libran del pecado. No podemos dar dinero, no se puede comprar. Es un regalo. Aquí dice gratuitamente por su gracia. Ahora, es un regalo invaluable porque no hay algo que pueda pagar ese sacrificio. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es lo que nos está diciendo en Romanos, que Jesucristo, su sacrificio es más que suficiente para perdonar mi culpa, para perdonar mis pecados y librarme de la consecuencia de mi pecado, que era la muerte. Ahora bien, como te estaba leyendo, que era la expiación de nuestro pecado, ahora pues ya quedamos absueltos de cualquier castigo. Y lo más bonito, Magali, es que lo podemos vivir todos los días. Podemos llegar con Él a su presencia, arrodillarnos y pedirle perdón. Su muerte ya fue profetizada. O sea, esto no es como que se le salió de la manga. Si recuerdas lo que leímos en el libro de Hebreos, que Jesús le está diciendo, vine en el cuerpo que me preparaste. O sea, ellos tenían un plan, ellos sabían que iban a redimir al mundo, que iba a haber una redención. Vamos a ver en Isaías, otra vez vete al libro de Isaías, está en la página 651. Isaías, en el Antiguo Testamento, 54, que es el libro, es el capítulo. El libro es Isaías, capítulo 54, y vamos a leer el versículo 4. Del 4 al 7 dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Ok. Bueno, vamos a leer también Isaías 53. Ahí mismo vas a buscar el otro capítulo. 53. El versículo 4. Y dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pues sí, efectivamente, Jesús fue al matadero, lo crucificaron y no se negó. Y lo hizo por amor a ti, a mí y a la humanidad. Porque si recuerdas lo que leímos en el libro de Juan, regrésate a tu libro de Juan. Vamos a leer al principio Juan 12. Capítulo 1, versículo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú crees en este sacrificio que Jesucristo hizo, tienes ahora el derecho de decir, yo soy hija de Dios. Yo no soy creación, yo soy hija de Dios, porque Él me ha tomado como su hija. A pesar de que yo no lo merecía, no solamente por ser pecadora, sino porque recuerda, no eres parte de su pueblo, no eres hebrea. Pero con esto, ahora no nada más nos libra de nuestro pecado, sino que nos da salvación y nos hace merecedores o adoptados para ser ahora hijos de Él. Bueno, luego dice, vamos a seguir con nuestra lectura. Está súper interesante, ¿verdad? Te digo que había muchísimo que platicar. Vámonos al versículo 30. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestada a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Wow! Está buenísimo, ¿verdad? Bueno, estos últimos 3 versículos los tenemos que ver en otras partes también de la Biblia, que también esto estaba profetizado. Quiero que sepas algo, todo lo que Jesucristo hizo cuando vino en su persona humana, se profetizó antes de su llegada. Isaías escribió como unos 500 años antes, te lo había yo comentado en otro audio. Y lo que estábamos leyendo anterior a este libro de Juan, donde está diciendo que es angustiado, bla, 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 en Isaías 53, es una profecía. Es una profecía de lo que iba a vivir el Señor Jesucristo. Y cuando volvió, después de tantos años, Él volvió pues a abrir como a decir, aquí está lo que se había platicado, lo que se había mencionado, lo que se había dicho, lo que estaba escrito. De hecho, Jesús, todas las veces que habla, dice así como está escrito, como se ha dicho. O sea, Él lo que está haciendo es reafirmar que su presencia ya se había hablado y ya se había profetizado de Él. Y Él lo único que está haciendo es confirmando que las profecías de Él se cumplen, porque todo lo que está en la palabra de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestro estudio el día de hoy. En el próximo audio, pues continuaremos viendo estos 2 últimos versículos, porque habla del Espíritu Santo y eso es un poquitito más largo. Y no te quiero como abrumar, ¿ok? Bueno, que tengas muy bonito estudio y que pases muy bonito día. Un besote para todos ustedes, ¿ok? Bye, bye.